días. Muy buenos días, señor. Vamos al inicio a la audiencia del día de hoy, martes 4 de marzo del 2025, siendo las 8:30 de la mañana. A través de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, a realizar la audiencia de requerimiento e impedimento de salida del país solicitada por la Fiscalía de la Nación, en el proceso seguido a don Julio Javier de Martín y Montes por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Expediente 13-2025-1. Esta audiencia además va a ser registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Nuevamente, muy buenos días, señor juez supremo y todos los presentes. En representación del despacho de la Fiscalía de la Nación, Marcial Paucar Chapa, fiscal adjunto supremo, adscrito al despacho, antes mencionado, con domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5, piso 8, cercado de Lima, con correo electrónico eidc.mp@mpfn.gov.pe y con los demás datos en auto. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor de Martini. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Fernando Miguel Silva La Rosa, abogado del colegio, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 34798, correo electrónico fernando.silva@abogados.com y teléfono de contacto 999-369331. Estimado doctor Checkley, estoy con un abogado de interconsulta y mi cliente también está presente, si me permite, para que se presente. Claro que sí. Abogado de interconsulta. Muy buenos días, señor juez supremo. Parece que tiene problemas con el audio. Sí, doctor, debe tener problemas. Yo le voy a pedir que por favor, permita que se acredite el señor de Martínez y luego continuamos con el doctor. Ya, señor de Martini, ¿puede acreditarse, por favor? Su micro no está operando. Mil disculpas, señor juez. Muy buenos días, señor juez. Julio Javier de Martín y Montes, me presento ante usted. Mi documento nacional de identidad es 09671461 y a la orden, señor juez. Ok. Por la defensa pública. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Alico Tarmatito, Defensa Pública, con CAC 5865, casilla SINA 72778 y correo institucional sali.jotarma05@gmail.com. Gracias, doctora. El doctor Pérez, ¿usted está representando a la Procuraduría? Sí, doctor, muy buenos Puede días, acreditarse. señor juez supremo, buenos días con todos los presentes. Quien habla en representación de la Procuraduría General del Estado, abogado habilitado por el Colegio de Abogados de la Libertad con número de colegiatura 7588, con domicilio procesal en calle Germán Schreiber 205, San Isidro, con correo electrónico en notificaciones judiciales @pg.gov.pe. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctora Cocotarma, se encuentra presente en la defensa del señor de Martini. Gracias por asistir a esta audiencia. Queda dispensada de continuar. Gracias. Gracias. ¿Puede acreditarse, doctor Escobar? Me parece que Sí, señor juez supremo, con la disculpa en el caso. Ahora sí le escucho. Sí, señor juez, gracias. En calidad de abogado interconsulta, queremos poner el ejercicio de inteligencia de la SUSEC y con los demás datos ya consignados por el juez. Gracias. Voy a dar cuenta de dos escritos ingresados el día de ayer. Uno en horas de la mañana y otro en horas de la tarde. El 976-2025, por el cual la defensa del señor de Martini adjunta documentos para acreditar a radios y solicita se declare infundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país. Fíjate presente y voy a escuchar los argumentos que están en este escrito al momento del uso de la palabra. Y el escrito ingresado con número 982-2025, por el cual ratifica a los abogados, el domicilio procesal y otros.
al escrito mencionado también tenga 700. Y habiéndose el día de hoy acreditado a los abogados, se los tiene por acreditados, son personados. Doctor Paucar tiene el uso de la palabra por 20 minutos. Si necesita más, me avisa. Sí, muchas gracias, señor juez supremo. Investigación preparatoria. En esta oportunidad, el Ministerio Público acude a su despacho para presentar requerimiento de impedimento de salida del país por el plazo de 9 meses contra Julio Javier de Martín y Montes en la investigación que se le sigue por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, ilícito cometido en agravio del Estado representado por la Procuraduría General del Estado. Sobre los hechos investigados. Según acta de ampliación de declaración del aspirante a colaborador eficaz con código CE 02-2024-522 de fecha 19 de diciembre de 2024, brindó información sobre presuntos hechos ilícitos en los que estaría involucrado Julio Javier de Martín y Montes en su condición de ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Asimismo, se hizo entrega de un USB en el que obraría una grabación de la conversación sostenida entre el referido aspirante a colaborador eficaz con Carlos Rodel Guillén Anchaima, en el que se hacía referencia a presuntos actos ilícitos implicaría al citado ministro, el citado investigado en su condición de ministro. La parte pertinente correspondería a una presunta configuración del delito de negociación incompatible. Se da lectura a la parte pertinente. Es así que yo grabé la conversación que sostuve con el señor Carlos Guillén, en la que se escucha de cómo el ministro Julio de Martini habría beneficiado a la empresa Gambrinos para el año 2025, señalando que dicho ministro era amigo de Martín Ripel, uno de los dueños de la empresa Gambrinos, porque habría buscado que sigan las conservas de pollo y pavita el próximo año 2025. Cabe precisar que en el periodo de 2024, los distintos proveedores del programa antes denominado Caliwarma han venido proveyendo una variedad de alimentos, entre ellas conservas de pollo de la empresa Gambrinos, la cual fue liberada en los colegios de la región Lambayeque. Los representantes de la empresa Gambrinos, Werner, Riel, Wall, con el fin de poder vender sus productos alimenticios en forma directa al programa Caliwarma en noviembre de 2024, procede a inscribirse en el proceso de compras electrónico 2025, solicitud que fue admitida por el especialista de la Coordinación de Gestión de Contrataciones y Seguimiento de Ejecución Contractual, conforme al expediente 0434-2025-MIDIS, de fecha 27 de noviembre de 2024. En el anotado mes, el investigado Julio Javier de Martín y Montes, al mantener amistad con el señor Martín Riel, cuyos familiares de este último, al ser propietarios de la empresa Gambrinos, presumiblemente se habría interesado en forma indirecta en la contratación de la indicada empresa con los comités de contratación para que la referida empresa pueda seguir vendiendo las conservas de pollo y pavita en el periodo 2025. A partir de esto, Ministerio Público solicita información al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, los cuales remiten diversa documentación donde se informa que en relación a los proveedores que habrían liberado productos de la empresa Productos Gambrinos Werner Riel Wall SCRL, dentro del periodo 2024-2025 se cumple con adjuntar información del 2024, sin embargo, no remitieron en su oportunidad lo del 2025. A partir de esta información remitida, existen 198 empresas proveedoras que han liberado, entiéndase este término técnico, como
distribuido los productos alimenticios de la empresa Productos Gambrinos Werner Riel Wal SCRL, contrataciones que corresponden a diferentes unidades territoriales a nivel nacional y de las cuales, a manera de muestra, detallamos la siguiente. En la página 5 se puede advertir, por ejemplo, los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana y Callao, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social remite copias certificadas de las diversas resoluciones de dirección ejecutiva de los comités de compra que suscribieron contratos con la mencionada empresa Productos Gambrinos dentro del periodo 2024. A partir de esta información, se advierte la existencia de más de 250 contratos entre la referida empresa y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del programa Caliwarma. También informan a este despacho que vienen solicitando a las 27 unidades territoriales del programa cumplan con remitir los contratos restantes. Por ende, el investigado Julio Javier de Martín y Montes, a través de la Resolución Suprema 079-2024 PCM de 6 de marzo de 2024, fue nombrado en el cargo de ministro de Estado en la cartera del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Por ende, desde el año 2024, para marcar el plano temporal, se aprecia, se visualiza que los productos de la empresa Productos Gambrinos ya venían siendo distribuidos por intermedio de diversas empresas proveedoras de alimentos en las 27 unidades territoriales del programa Caliwarma, ahora denominado UASA-MICO. Con esto se habría contado con la participación del investigado de efectos de generar un provecho para terceros, en este caso la empresa Gambrinos Werner Riel y las empresas proveedoras con las que ésta subcontrataba. Es preciso destacar que el investigado Julio Javier de Martín y Montes ejerció el cargo de ministro de Estado hasta el 31 de enero del presente año, en la cual se acepta su renuncia. Presupuestos de la medida solicitada, impedimento de salida del país, conforme a los artículos 253 y 295 del Código Procesal Penal, se requieren de la existencia de suficientes elementos de convicción. La medida debe de ser necesaria para la indagación de la verdad. Debe de existir una fundamentación en el requerimiento. Debe coexistir a estas una proporcionalidad en la solicitud, en el plazo también, y la imputación fiscal contenida en la disposición de apertura debe contener un delito sancionado con una pena superior a los 3 años de pena privativa de libertad. Respecto a los suficientes elementos de convicción, conforme se puede apreciar en el requerimiento, en la página 9, contamos con el acta de ampliación de declaración del aspirante a colaboración eficaz, cuyo extracto se dio lectura hace un momento, el acta de escucha y transcripción de grabación de fecha 20 de diciembre de 2024, el acta fiscal de fecha 9 de enero del 2025, mediante la cual se recaba información de fuente abierta que da cuenta de precisamente los contratos entre esta empresa Gambrinos y el ministerio antes señalado, acta fiscal de fecha 10 de enero del 2025, de fecha 13 de enero de 2025, acta de ampliación
del aspirante a colaborador eficaz con clave 02-2024-522 de fecha 13 de enero del 2025, que precisamente señala lo siguiente. El beneficio que hizo el ministro Julio de Martini es haber permitido que continúe las conservas cárnicas de pollo y pavita, pues no las sacó del menú alimentario para el año 2025. Respuesta que dio a la pregunta 9. Asimismo indicó, necesito protección ya que temo por mi vida y la de mi familia, debido a que estoy revelando la verdad de gente poderosa. Si algo me pasara, hago responsable al señor Julio de Martini, entre otros. Acta fiscal de fecha 15 de enero del 2025. Acta fiscal de fecha 20 de enero del 2025. La declaración indagatoria del investigado Julio de Martini Montes. Donde señala que, refiriéndose al señor Carlos Guillén, el señor me buscó a la salida del Congreso, aproximadamente en el mes de octubre de 2024. Me hizo referencia a una persona que había fallecido y guardaba mucha estima, el ex viceministro William Contreras, y a partir de eso he tenido 2 reuniones muy cortas con él, toda vez que se presentó como alguien que trabajaba en el Congreso y que conocía de medios de comunicación del interior del país y quería ayudar a la gestión del MIDIS. Por eso tuve esas 2 reuniones muy cortas, intrascendentes, más por un acto de cortesía que por otro interés. La declaración testimonial de Carlos Guillén Anchaigua, de fecha 22 de enero de 2024. Acta fiscal de visualización de videos del despacho ministerial respecto a las reuniones. Escrito de fecha 17 de enero de 2025. Oficio número 056-2025-MP-EFN de fecha 22 de enero de 2025. Oficio de fecha 9 de enero del 2025 que da cuenta sobre una denuncia interpuesta contra Carlos Guillén Anchaigua por la presunta comisión de tráfico de influencias. Disposición número 1 de fecha 10 de enero del 2025, emitida por la Primera Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, cuarto despacho, permite tomar conocimiento que la denuncia formulada por el investigado contra Carlos Roder Guillén Anchaigua por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Oficio número D00251-2025-MIDIS de fecha 14 de febrero del 2025, que da cuenta de los proveedores que habrían contratado con la empresa Gambrinus. Y finalmente, la razón de fecha 19 de febrero de 2025 sobre información que habría sido remitida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El delito investigado, negociación incompatible, cumple con el requisito de la prognosis de pena en torno a la necesidad de la aplicación de la presente medida. Este despacho considera que la mejor forma de asegurar la comparecencia del investigado Julio de Martini Montes a un eventual antejuicio y posterior proceso penal es sometiéndolo a un régimen de control dentro del país. De lo contrario, generaría un entrampamiento en la administración de justicia, generando un menoscabo considerable para el ejercicio de la acción penal. Respecto al peligro de fuga y los elementos constitutivos del mismo, sobre el arraigo del país y las facilidades para abandonarlo, se debe de tomar en consideración que, conforme lo señala el artículo 269, inciso primero, este no solamente comprende al arraigo como un primer indicador, sino también a las facilidades
para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Y sobre este punto es preciso indicar que el investigado Julio Javier de Martín y Montes cuenta con medios económicos para realizar viajes al extranjero o viajar a otros lugares del Perú para dificultar su ubicación. Adicionalmente, es preciso señalar que dicho investigado no solamente registra a nivel de Fiscalía de la Nación el presente caso, sino que existen en giro otras investigaciones al caso Baliguar, en las que este imputado se encuentra comprendido como presunto autor del delito de obstrucción a la justicia, vinculado además a otros altos funcionarios. Este dato es muy importante, señor juez, considerar que a partir de esta investigación se ha generado otra investigación que se encuentra en otro despacho supremo por presunto delito de obstrucción a la justicia relacionado a este mismo caso. Además de esta investigación, conforme aparece en el requerimiento, el investigado tiene otras investigaciones en curso, como la carpeta 87-2023, 91-2023, 415-2024, 59-2025, 60-2025 y 61-2025, todos relacionados al caso Caliguaro. Aunado a ello, respecto a las posibilidades de elusión a la justicia, se tiene que, conforme se ha añadido en los elementos de convicción, en un acta fiscal de descarga de información de fuente abierta, a partir de las declaraciones brindadas por el presidente del Consejo de Ministros, se habría señalado que el citado investigado podría ser nombrado muy próximamente como embajador peruano en el Vaticano, en la ciudad de Roma, Italia. Esta información se encuentra públicamente expresada en el perfil canal oficial el día 19 de febrero de 2025 y contiene una entrevista realizada al presidente del Consejo de Ministros en la que respondió sobre la posible designación de Julio de Martini como embajador del Perú ante el Vaticano, y donde el citado premier respondió textualmente: si llegase a concretarse aquella designación, yo me sentiré satisfecho. Todo este aspecto evaluado en su conjunto, señor juez, indefectiblemente generaría un latente peligro de fuga permanente de dicho investigado, pues resulta evidente el riesgo de que abandone el país de manera indefinida. ¿Y por qué el Ministerio Público llega a esta conclusión? En razón a que su capacidad económica por el cargo otrora ejercicio y por el eventual cargo a ocupar pueda solventar un asiento familiar en el extranjero, situación que pondría en serio riesgo la finalidad de la presente investigación. Lo señalado en el acápite presidente, entonces, señor juez, permite visualizar un indicador de peligro de fuga que deberá evaluarse en su conjunto con los demás indicadores, además que conforme se tiene del oficio de fecha 21 de febrero de 2025, donde remitido por la Oficina de Migraciones, se puede apreciar una cantidad considerable de viajes que el investigado ha tenido hasta la fecha, donde se puede apreciar países como Estados Unidos, España, Colombia, Costa Rica, entre otros. Sobre la gravedad de la pena, se ha hecho mención a que el delito de negociación incompatible cumple con el estándar requerido por ley. Respecto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado a repararlo, debido a la gravedad del hecho, es decir, en razón a que la forma de contratación no aseguraba los estándares de calidad de los alimentos, como por ejemplo los productos de mala calidad de la fenecida empresa Frigoinca, que presumiblemente causaron la intoxicación de escolares en el periodo 2023 y 2024, no se ha advertido en el presente caso una actitud voluntaria del imputado a reparar.
sobre el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, conforme se tiene de la declaración del aspirante a colaboración eficaz. Se ha referido que el señor Carlos Guillén Anchaigua visitó al investigado y le mencionó que el ministro de Martini quería hablar con él sobre el caso Caliwarma, quería que el atestigo no saliera a la prensa y que iba a ser el modo de ayudar. Dicha información en sí demuestra que la investigación por hechos de corrupción tramitado en la Fiscalía Provincial Especializada de Corrupción de Funcionarios, existen testigos que conocen hechos de corrupción relacionados al caso Caliwarma, cuyos hechos al verse involucrado el actual investigado, es que presumiblemente se ha visto en la necesidad de llegar a los testigos por medio de otras personas a fin de que los mismos no brinden información a las autoridades del Ministerio Público. Esto a partir de esta investigación que obra en la Fiscalía Provincial de Corrupción de Funcionarios de Lima, cuarto despacho. Respecto a la proporcionalidad de la medida, Ministerio Público, luego de hacer una evaluación del mismo, considera que respecto a otras medidas de mayor intensidad, como prisión preventiva, como detención, arresto domiciliario, etcétera, la del impedimento de salida del país resulta ser la más proporcional al hecho concreto. En torno a la duración de la medida, a partir del marco legal procesal de nuestro país, se entiende que la duración del impedimento de salida del país puede alcanzar un plazo igual al de la prisión preventiva. Por ejemplo, en el artículo 272 se fijan para los procesos comunes hasta 9 meses, para los procesos complejos hasta 18 meses y para los casos de criminalidad organizada 36 meses. Al respecto, nuestra Corte Suprema ha establecido en diversos pronunciamientos casos emblemáticos como el de la carpeta 29-2022, 7-2018, 6-2018, los criterios de proporcionalidad en cuanto al plazo de dicha medida. A partir de ello es que el Ministerio Público considera que dicho plazo debe de ser el de 9 meses, igual al que se solicita a la medida de prisión preventiva. Por todas estas consideraciones y los elementos y recaudos adjuntados a nuestro requerimiento es que, señor Juez Supremo, de manera muy respetuosa, solicitamos que se declare fundado el pedido de requerimiento de salida del país contra el investigado Julio Javier de Martini Montes por el plazo de 9 meses. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría, le voy a dar 15 minutos, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí, en esta oportunidad la Procuraduría va a ser lo más objetivo y preciso posible. Toda vez, señor magistrado, que si bien es cierto, en esta audiencia no se está debatiendo una reparación civil, sin embargo, el artículo 9 del título preliminar, numeral 3, señala que el proceso penal garantiza también el ejercicio de los derechos de información y participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. En ese sentido, señor magistrado, esta Procuraduría, considerando el daño generado, la necesidad de asegurar a las personas responsables a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias generadas por los hechos ilícitos y evidenciándose un requerimiento sólido con suficientes elementos indiciarios que vinculan al investigado Julio Javier de Martini Montes con los ilícitos que se le imputan, también por los argumentos expuestos y concurriendo los presupuestos legales establecidos en el artículo 296, 295 y siguiente del Código Procesal Penal, resulta razonable y necesario que se ampare la medida de impedimento de salida del investigado Julio Javier de Martini Montes, por lo que solicitamos respetuosamente que se declare fundado el pedido del representante del Ministerio Público. Asimismo, señor magistrado, hemos escuchado atentamente los antecedentes del caso, en los cuales, a efecto de no redundar, vamos a remitirnos
literalmente a los mismos señalados por la Fiscalía. Sin embargo, se debe precisar ciertos criterios como son los siguientes. ¿Por qué resulta indispensable la medida? Resulta indispensable a criterio de esta Procuraduría porque busca pues llegar a la verdad, ¿no? Y para esto se requiere pues una suficiente actividad probatoria específica del investigado en los diversos hechos que se le imputan. Buscamos evitar así un perjuicio efectivo a la actividad indagatoria y que se haga ilusoria la reparación civil en su momento. La magnitud del daño causado es proporcional, toda vez que esta medida es necesaria dado el contexto y la gravedad de los hechos que se imputan. Por lo tanto, se encuentra debidamente fundamentada y motivada conforme lo ha señalado el Ministerio Público. La prueba documentada o los elementos de convicción que se han aportado a lo largo de este requerimiento hace ver o se da cuenta, señor magistrado, que existen alcances que generan pues un nexo de imputación contra el investigado. En ese sentido, esta Procuraduría General evidencia con suficiencia la intervención indiciaria del investigado en los hechos inicialmente imputados, por lo cual solicita respetuosamente que se ampare el pedido de impedimento de salida contra el investigado Julio Javier de Martín Montes. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Tiene uso de la palabra la defensa por 20 minutos. Muchas gracias, doctor. Quiero empezar señalándole a usted que estamos frente a un pedido de una medida cautelar en una investigación. Una investigación, evidentemente, de las muchas que han surgido a partir de este supuesto caso Caliwarma y la supuesta participación de mi cliente en alguna actividad que negamos sin duda criminal. Pero, señor magistrado, es en este caso. Y este caso es por el delito de negociación incompatible. Así lo dice la disposición número 1 y así también lo dice el requerimiento en el punto 24, el requerimiento de impedimento de salida del país. Y en el punto 24, señor magistrado, si me permite leerlo de manera textual para que usted fije la imputación. Se imputa a Julio Javier de Martín y Montes ser presunto autor del delito contra la administración pública, negociación incompatible, previsto en el artículo 399 en agravio del Estado, por presuntamente haberse interesado indebidamente en un contrato u operación a favor de la empresa Gambrinus Bernal Riet, cual con RUC 2010 16 18 94, a fin de que esta empresa provea de alimentos al programa social Guasinicuna, ex Caliwarma, para el periodo del 2025. Es la imputación. Entonces, dentro de los recaudos que la Fiscalía le envía a usted, que son 20, de los cuales solo 4 resaltan de importancia para este caso, son las declaraciones de un supuesto colaborador eficaz en referencia a lo que escuchó de una persona que se llama Carlos Guillén. Y Carlos Guillén, para hacer un resumen, señor magistrado, le dice a este colaborador eficaz, en una grabación que el colaborador eficaz ha presentado a la Fiscalía, que el señor de Martínez favoreció a la empresa Gambrinus para en las contrataciones del año 2024 y para el 2025. Esa es la imputación. A partir de allí, la Fiscalía, con todo el derecho que le asiste a un fiscal, empieza una investigación preliminar contra el señor de Martínez para determinar si efectivamente se interesó o no se interesó por la contratación de esta empresa de productos Gambrinus que se llama Bernal Riet. Esa es la imputación. Entonces, lo primero que uno tiene que ver en atención, señor magistrado, a los argumentos iniciales de la existencia o no razonablemente de un hecho criminal, es saber si esta empresa tuvo contratos en el año 2024 o en el año 2025. Porque si no tuvo ningún contrato, entonces no había ninguna posibilidad que ningún funcionario público se interese en algo que no existe. Y lamentablemente, los datos que le ha presentado la Fiscalía en el requerimiento son falsos. No existen. Y son falsos por lo siguiente. Ya en el expediente obran documentos, muchos, en los cuales el MIDIS le dice al señor fiscal que no
hay contratos con la empresa Gambrinus en el año 2024. De hecho, a fojas se lo quiero leer de manera textual, doctor. A fojas 913 del tomo quinto de la carpeta fiscal está el oficio número D000269-2025-MIDIS. Nosotros lo hemos adjuntado en uno de esos escritos porque la Fiscalía no lo adjunta en el requerimiento. En dicho oficio, el representante del MIDIS, de manera textual, señala que la empresa Gambrinus Werner Riel Wald SCRL, con el número de RUC que usted tiene ahí, no ha tenido ninguna contratación con el Estado. No hay ningún comité que haya hecho contratación alguna en el año 2024 y tampoco en el año 2025 con la empresa Gambrinus. No existe. Es por eso que el señor fiscal trata de decirle a usted que sí, usando esta palabra que le hizo notar, que se llama liberado, ¿no? Dice, han liberado productos de la empresa Gambrinus. ¿Quiénes han liberado, señor magistrado? Unos proveedores. Proveedores que son los que contratan con el Estado. Y proveedores en los cuales ningún funcionario público puede o genera ninguna posibilidad de decirle a quién comprar los productos. Pueden comprar a quien quieran. De hecho, señor magistrado, también hemos adjuntado a usted la declaración del representante de la empresa Gambrinus, que se realizó el día 24 de febrero último. Y claramente le dice al señor fiscal que nunca han contratado con el Estado en el año 2024, ni en el año 2025. Ni con el Estado, ni con el programa Caliwarma, ni con el programa Guasimicuna, con nadie. Tanto así que también hemos adjuntado a su despacho un escrito que ha presentado esta empresa. Ayer revisamos el expediente para estar preparados para esta audiencia. Un escrito que presentó esta empresa el 24 de febrero, con fecha 28 de febrero, perdón, en la cual, cumpliendo lo señalado en su declaración, de manera textual, le dice al señor fiscal que cumplo además, no con señalar, que la empresa a la cual represento, el señor gerente general, señor Miguel Riel, no ha contratado con Qualiwarma ni con Guasimicuna en los años 2024 ni en lo que va del 2020. Señor magistrado, la empresa lo dice. No solo eso, señor magistrado. En el requerimiento fiscal, se encuentra un comunicado, el comunicado número 2, de fecha 17 de enero del año 2025, de la Unidad de Imagen y Comunicaciones del MIDIS, que le señala abiertamente y al público que la empresa Gambrinus no es postora en ninguno de los programas de Caliwarma. En ninguno. Entonces usted dirá, ¿por qué el señor fiscal me dice a mí que existen 250 contratos? Porque lo dice en el punto 20 del requerimiento, que es la información que yo digo falsa. Y evidentemente no es adrede, es falsa. Pero es falsa porque lo que el señor fiscal le pidió al MIDIS es, deme la relación de los comités de compras. Y el MIDIS le dio la relación de los comités de compras. Es por eso que usted no va a encontrar en el requerimiento, y el fiscal el día de hoy en esta audiencia no le va a poder enseñar un solo contrato de la empresa Gambrinus con el MIDIS, porque no lo sabe. Señor magistrado, ya he empezado esta presentación con la parte más importante de una medida cautelar, con la apariencia del derecho, con lo que en la doctrina del derecho procesal penal se llama el fumus ilicti comicio. Porque no la hay. No hay una
razonable sospecha en este caso. Este caso se va a archivar, salvo que el señor fiscal, haciendo una investigación prospectiva, trate de ir al 2023, al 2022, al 2021, donde mi cliente ya no era ministro, era un funcionario, pero veamos. Pero al 2024, desde el 3 de marzo en adelante, mi cliente no se pudo haber interesado por ningún contrato, porque no los hay, que es el objeto del delito de negociación incompatible. Y claro, también resulta razonable, señor juez, porque lo que usted tiene al frente es el inicio de una investigación preliminar a partir de una colaboración eficaz que dice que otro dijo. Porque así es, al señor fiscal le han dicho, el colaborador le dice que el señor Guillén le dijo que el señor de Martínez se habría interesado en un contrato en el 2024 y en el 2025. Entonces, claro, el señor fiscal correctamente lo que hace es, quiero ver los contratos, y no tiene ninguno. No hay. Por eso no se lo va a poder enseñar. La empresa le ha dicho que no. El MIDIS le ha dicho que no. Entonces, ¿en qué supuesto criminal estamos? Y quiero ir, señor magistrado, a la apelación 147-2024 de la Sala Penal Permanente, como una jurisprudencia y una guía para lo que viene de mi exposición. Señala, ¿no?, que la ponderación de los elementos de convicción se debe realizar siempre sobre la base de los hechos del delito imputado. Es por eso que cuando el fiscal le presenta 20 elementos de convicción, bueno, quitaremos el RUC de la empresa, quitaremos un acta del Congreso donde no se visualizó nada y, digamos, ¿qué cosas están? Lo que mi cliente ha declarado ya. Mi cliente ha dicho, si conoce al señor Guillén, sí, lo conozco a partir de un hecho que hubo de un velorio. Y ha ido a verme 2 veces, en noviembre del 2024, y en enero del 2025. Y él le entrega el cuaderno de visita. Él entrega los videos para que vean que sí fue. Entonces, uno de los elementos de convicción son los videos que el señor fue. Pero eso no es un hecho que importa al supuesto hecho criminal. ¿Qué acredita de la negociación incompatible esto? ¿Cuál es el interés? ¿Qué acredita en el interés? No acredita absolutamente nada. ¿Cuáles son los otros elementos de convicción que le presenta la Fiscalía, señor magistrado? Además de ello, ¿no?, la declaración del aspirante a colaboración eficaz, que sin duda sirve para empezar un caso, claro, y empezó el caso, y lo estamos investigando, y a partir de ahí sabemos que no hay ningún contrato de la empresa Gambrini, ¿correcto? Tiene cerca de 6 actas de notas periodísticas, señor juez. Es decir, ¿cómo puede un impedimento de salida del país valerse de elementos de convicción que son notas periodísticas, opiniones de alguien, supuestos, y una nota periodística que está en el acta, fíjese usted, de la libertad, habla de que se había entregado conservas gambrinos en la libertad. ¿Y qué tiene que ver eso con el interés de mi cliente en un supuesto contrato que no lo hay, que no existe? El fiscal no le pone como elemento de convicción el comunicado del MIDIS que le dice que no son proveedores. No le pone como elemento de convicción el oficio que yo le he hecho lectura donde directamente le dice que no hay ningún contrato. Que no hay. No se lo he puesto ahí. La declaración de mi cliente está como elemento de convicción. ¿Y qué es lo único que resalta la Fiscalía? Que conoce al señor Guillén. Sí, el señor Guillén también ha declarado y ha desconocido la declaración del colaborador eficaz y ha declarado exactamente los mismos términos. Entonces, la ponderación de los elementos de convicción, señor magistrado, debe realizarse siempre sobre la base de hechos del delito y tiene que hacerse consistentemente y en conjunto. Entonces, si no tenemos una razonabilidad en la imputación en este caso, de verdad que ni siquiera deberíamos analizar los siguientes elementos, pero lo vamos a hacer, porque ¿qué cosa ha gatillado este pedido de impedimento de salida del país? ¿Qué es lo que ha gatillado? Y está, me parece, en el requerimiento, o al menos se lo he visto en la carpeta fiscal, una carta de un congresista, un oficio de un congresista a la fiscal de la Nación diciéndole que mi cliente se va a fugar, porque supuestamente lo iban a nombrar embajador en el Vaticano. Fíjese, señor magistrado, el desconocimiento total de funcionarios públicos o de personas vinculadas a la política en nuestro país, de cómo se maneja el Estado. El señor de Martínez renunció
a su cargo de ministro el 31 de enero de este año. Y con la renuncia al cargo, no es que se acaban las obligaciones de un funcionario público, doctor Checkley, tiene que entregar el cargo. Se crean diferentes comités y diferentes equipos para entregar el cargo. No es que el señor se levanta, se va y no vuelve más al ministerio. No, se crean transferencias de gestión. Y yo le he adjuntado a su despacho el acta de transferencia de gestión que se cerró el 28 de febrero de este año. Es decir, no podían nombrarlo en ningún otro cargo público hasta el 28 de febrero de este año. Y ahí está el acta presencial donde mi cliente con la ministra entrante, la señora Leslie Urteaga, entregan el cargo finalmente al nuevo ministro. Y de hecho, señor magistrado, estamos frente a un pedido que tiene como gatillante un supuesto nombramiento, algo que nunca pasó, que no saben si va a pasar. ¿Cuál es, qué acredita, cómo aumenta el riesgo de fuga? Y si pasara, señor magistrado, al contrario, acreditaría un arraigo laboral, porque es un funcionario público que desempeñaría su función en el extranjero, con obligaciones. Vamos, no es así, no lo nombraron, no lo van a nombrar porque mi cliente tiene otro empleo además en el Estado. Hemos adjuntado también el contrato que tiene mi cliente, vigente a partir del día de hoy, del día 3, perdón, con el Ministerio de Comercio Exterior, como asesor. Acá está el contrato, lo tiene usted. Tiene arraigo laboral ya. Eso es lo que pasa cuando se hace o se actúa bajo criterios que no son los correctamente válidos por parte de un funcionario público. Se está requiriendo una limitación muy fuerte, completamente desproporcional para el hecho, que ya le he demostrado no existe, el hecho criminal, sobre la base de algo que nunca iba a ocurrir, o que no se sabe si iba a ocurrir, o que no ocurrió, señor magistrado. Entonces, ¿cuál es la proporcionalidad de esta medida? ¿Cuál es? Mi cliente, como la misma fiscalía lo dice, tiene arraigo laboral, arraigo familiar, arraigo domiciliario. Usted tiene la documentación que acredita que tiene arraigo laboral. Nunca se dio ningún nombramiento y parte de los elementos de convicción son conferencias de prensa que algún periodista le pregunta a algún funcionario público, ¿lo nombrarán? Bueno, si lo nombraríamos, sí, sería excelente ministro. Ustedes van a nombrar al señor De Martini, sí, no sabemos, pero si lo nombramos, no me pasaría nada, estaría todo muy bien. Vamos, señor juez. Con esos son los elementos de convicción que le presenta para acreditar un riesgo de fuga, para acreditar, por lo menos, ¿no? Que mi cliente adrede pretenda eludir la acción de la justicia, evidentemente en este caso, porque decir que tiene muchos otros casos, pero en cada caso probablemente van a pedir las medidas que correspondan, pero en el caso que le están trayendo sobre la mesa, señor magistrado, no existe ni uno solo elemento de convicción que genere la posibilidad de pensar que alguna conducta de mi cliente, porque no hay ninguna, usted ha leído el requerimiento, que alguna conducta de mi cliente importe la realización objetiva o permita señalar objetivamente que hay un peligro de fuga. Estaba entregando el cargo hasta el 28 de febrero. Ahí está el acto, usted la va a leer y usted la tiene. Ya tiene un contrato de trabajo en el Ministerio de Comercio y Turismo, Comercio Exterior y Turismo. No existe ningún contrato con la empresa Gambrinus. El MIDI lo ha dicho, el representante de la empresa lo ha dicho, no hay contratos con la empresa Gambrinus. Entonces, ¿cuál es la verosimilitud que tenemos acá? ¿Cuál es la sospecha razonable? Probablemente esta investigación termine más bien en un archivo, porque no está el elemento concreto. ¿En qué se interesó mi cliente? Señor juez, yo le pido que revise el requerimiento y vea usted en qué contrato se interesó mi cliente. En contrato de fecha tal, con la empresa tal, con el programa tal o el comité tal. No lo va a encontrar. No hay. No existe. Porque no hay un contrato de la empresa Gambrinus con el Estado. Entonces, mi cliente como ministro, que ni siquiera vamos a entrar a la posibilidad que él tenía
de interesarse como ministro por un contrato que puede ser en La Libertad, puede ser en Ayacucho, puede ser en Cajamarca, puede ser en Huaraz, no vamos a estar a ese nivel, porque tampoco lo podía hacer. Pero vamos, primero encontremos el contrato para determinar a ver si mi cliente viajó a la ciudad donde se realizó el contrato, aunque sea, para tener algún elemento de vinculación. Pues no lo hay. Entonces, nosotros hemos adjuntado, señor magistrado, al expediente judicial toda la calidad de documentación que acredita, por ejemplo, los viajes de mi cliente, que la Fiscalía ha presentado su movimiento migratorio. Y ahí están todas las resoluciones que autorizan el viaje de mi cliente como funcionario público. Sobre todo que regresó, ¿no? Ahorita ha estado con una licencia del 30 de diciembre al 2 de enero y está presente en esta audiencia. Y está afrontando todos sus casos sin ninguna complicación. Ha declarado, ha presentado y aportado elementos de prueba, ha solicitado actos de investigación como la declaración del representante de la empresa Gambrinus, por cierto, solicitada por la defensa del señor de Martínez, y estamos presentes en esta audiencia señalándole a usted y pidiéndole por favor al señor fiscal que nos diga un contrato de la empresa Gambrinus con el Estado, uno solo. Lo que le va a decir es que liberaron productos Gambrinus. Claro, Gambrinus es una empresa que le vende a Licor, le vende a Wong, le vende a quien le compre sus productos. A quien le compre. Cualquier persona va y le compra Gambrinus. Si esos productos los compró un proveedor que después se lo vendió al Estado, y además, felizmente, la empresa ha tenido la precisión de en su oficio que le presenta al fiscal entregarle hasta los porcentajes de participación o de ventas que ha tenido. Porcentajes, señor magistrado. En un consorcio tiene un 1% en el año 2023, si no me equivoco. Usted lo va a poder revisar allí porque se lo hemos apuntado completo. Entonces, por estas consideraciones, señor magistrado, sobre todo porque no hay una razonabilidad en la imputación, y además no existe el supuesto peligro de fuga que iba a ser, o que podría ocurrir, o que podría pasar, si mi cliente era designado embajador en el Vaticano. La defensa considera al contrario, que más bien estaba perfectamente determinada su arraigo laboral con ese nombramiento que no se ha dado. Y aparentemente no se va a dar porque nunca le han propuesto absolutamente nada al respecto, sino más bien ya tiene otra función, otro trabajo dentro del aparato del Estado. Pues con estas consideraciones, señor magistrado, queda evidenciado que pues esta medida no es proporcional, esta medida no se puede dar porque no se cumplen los requisitos en general de ninguna medida cautelar. Y en particular, en este caso, ya que en este caso no existe una razonabilidad de la imputación, se va a caer si la imputación se mantiene así. Ahora, si a partir de este caso, de esta supuesta interceptación telefónica o grabación que le hace el colaborador eficaz, teme por su vida y lo están denunciando a mi cliente por obstrucción, hay otra vinculación con la Presidenta de la República, que fue ministra, esos son otros casos, señor magistrado, que seguramente en su momento llegarán a su despacho. Pero en el caso de este pedido, no hay ninguna vinculación. Un contrato, señor magistrado, solo uno. Con estas consideraciones, un contrato, si la Fiscalía lo pudiera enseñar. Con esta consideración lo solicito que se declare infundado el pedido de impedimento de salida del país que recae contra mi cliente. Gracias. Doctor Paucar, tiene 7 minutos para su respuesta. Con su venia, señor juez supremo. Primero, con respecto a los hechos imputados y la relación entre el señor de Martini y el señor Riel, uno de los dueños de la empresa Gambrinus. El colaborador eficaz ha señalado lo siguiente. De Martini ha empezado a jugar por ahí. A Martini lo van a agarrar. Mira quién le da cabida al pata del Canal 2. Es de Martini. Solo se cargó la cruz porque él le da el espacio para que ese consorcio Gambrinus entre y negocie con Caliwarma por una amistad que ellos tenían con un pata del canal, con Martín Ripe. Está metido, pues. Está metido porque es su pata, el del Canal 2, que era su pata. Pero ahora no sé cómo estará. Primer punto de partida. ¿Qué es lo que señala
el representante de la empresa Gambrinus en la pregunta 36 de su declaración. En el año 2024, su representada llegó a vender las conservas de pollo y pavita a alguna empresa proveedora del programa Caliwarma. De ser cierto, indique los nombres, etc. Sí, vendimos pollo y no recuerdo qué tanta cantidad de pavita que se estaba fabricando. Allí se tiene resumidamente el marco de imputación. Con esto de que el Ministerio Público no ha acreditado ni un solo contrato, claro, precisamente eran empresas, como se puede ver en la página 5 y 6, con más de 26, con 23 o más de 20 consorcios que liberaban o distribuían productos de la empresa Gambrinus, concretamente. Por eso es que el tipo penal imputado es de negociación incompatible, señor juez. No es colusión, no es cohecho, pasivo, activo, es negociación incompatible. Siguiente punto importante, sobre que este requerimiento se presenta en este caso concreto y que los demás no tienen ninguna conexión y que no estarían vinculados. Señor juez, el caso de obstrucción a la justicia, y esto Ministerio Público va a ser bien enfático, y la defensa lo sabe, se origina en esta investigación, señor juez. El caso de obstrucción a la justicia se origina en esta investigación. Sin embargo, por el precedente emitido por el Tribunal Constitucional sobre los aspectos de objetividad en la investigación, es que se remitió oportunamente al despacho de la Segunda Fiscalía Suprema en lo penal, por ser la competente para ver estos casos de aforados. No es que no esté vinculado, si hay una vinculación, y precisamente obstrucción a la justicia referido a testigos de esta investigación, testigos relacionados al caso Caliwarma. ¿Para qué? Para que no declaren. Respecto a algunas afirmaciones que preocupan al Ministerio Público, que estas empresas proveedoras, señalaba la defensa, pueden comprarle a quien quieran. Señor juez, eso no es correcto. Pues existe todo un marco legal de protección para los beneficiarios finales, que son los niños que han recibido estos productos y que es de conocimiento público, la afectación y la gravedad de los hechos. No es una cosa menor lo que en este caso se está investigando. Tercer punto, respecto a que esta supuesta designación o posible designación como embajador en el Vaticano sea también un hecho menor. Como hemos señalado, señor juez, no son pues actas fiscales de medios de prensa que no tienen ninguna vinculación. Se trata, señor juez, de un acta fiscal de búsqueda de fuente abierta, donde nuestra norma procesal ampara lo que se conoce como hechos públicos y notorios. Y no se trata tampoco de digamos, el titular de algún medio. Se trata nada menos, señor juez, de la transcripción, y acá lo tenemos, lo mostramos, la transcripción de una conferencia de prensa que ha sido brindada por el señor presidente del Consejo de Ministros. Son declaraciones de un alto funcionario público. No son, pues, afirmaciones o declaraciones de algún periodista. Esto no es una cosa menor. Y esto conjugado con el récord migratorio y las posibilidades de asentar un arraigo en el extranjero. Finalmente, señor juez, para terminar, se acaba de presentar un supuesto contrato de trabajo, pero también vinculado a un cargo público importante. Se habla por parte de la defensa, se menciona que existe toda una transferencia, ¿no? Ya está en un nuevo cargo, tendría un nuevo contrato. Pero, señor juez, nosotros conocemos la frase que dice: quien puede lo más, puede lo menos.
Si renunció a un alto cargo, también es posible que pueda renunciar a un cargo mucho menor y también exista latente riesgo o posibilidades de elusión de la justicia. Por estas consideraciones, señor juez, en el tiempo otorgado, muy respetuosamente, nos ratificamos y solicitamos que se declare fundado el requerimiento de salida del país porque se cumplen los requisitos legales. Muchas gracias. Gracias. Doctor Pérez, por la Procuraduría, ¿algo que agregar? Y simplemente ratificarnos en nuestra primera posición, doctor, pues se ampara el pedido. Gracias. Gracias. Doctor Silva tiene también el mismo tiempo de la Fiscalía, 7 minutos. Gracias, doctor. El señor fiscal empezó leyendo la declaración del representante de Gambrinos. Yo también quiero referirme a ella, señor magistrado. Y quisiera referirme además a ella en la pregunta 22, 23 y 24, para que usted las tenga en cuenta. Pero en la pregunta 24 sobre todo, porque el señor fiscal le ha dicho a usted que la empresa Gambrinos le vendía a consorcios. Y le pregunto entonces, en referencia a su respuesta anterior, ¿cuándo y en cuántas oportunidades sucedió ello? En el año 2023. En el año 2023. Y la imputación, señor magistrado, que es de donde cualquier pedido de medida cautelar debe partir, que es la que usted tiene que revisar, es supuestamente el favorecimiento a esta empresa cuando mi cliente era ministro, en el año 2024. Y es por eso le digo, directamente, no existe contrato. Y por eso el señor fiscal no se ha referido a ningún contrato. Ha querido hacer en usted un sentimiento de los niños y esa circunstancia que no está acá en evaluación. No está. Acá en evaluación está qué contrato se interesó mi cliente como ministro de esta empresa. Y acá está el comunicado del MIDIS, que dice que no hay ninguno. El MIDIS dice que no hay ningún contrato. ¿Qué es lo que está investigando el señor fiscal entonces? ¿Qué es lo que está investigando? Si la empresa Gambrinos, en su libre derecho de vender a quien le quiera vender, le vendió a los consorcios, con la protección, con los cuidados para los niños, lo que el fiscal pueda plantear y lo que las normas planteen correctamente, pero no es este el tema de discusión. No es ese el tema de discusión. El tema de discusión es si esta empresa Gambrinos le vendió directamente al Estado para que un funcionario se interese. No, no se lo vendió. Si la empresa Gambrinos le vendió a otras empresas, eso no importa para el delito de negociación incompatible. De hecho, vamos a la propia declaración nuevamente del señor representante de la empresa Gambrinos. Fíjese usted el nivel de respuesta que da acá. En referencia a su respuesta anterior, que era la actividad comercial de Gambrinos, ¿qué conservas producen y cuáles son las marcas? O sea, no solo para Gambrinos, miren la respuesta. Trabajamos con conservas de menestra, frijoles, lentejas con tocino, garbanzos, salmuera, frijoles, ensalada, hígado, molleja de pollo, carne pavo, payares en salmuera, lentejas en salmuera, entre otros. Y trabajamos con marcas que pueden salir con marca Gambrinos, o con marca Cocina & Co, o con marca de Totus, o con marca de Macro, o con marca de Valle Fértil, entre otras. Señor magistrado, si esta empresa le vende a otras empresas, mi cliente, como ministro, puede estar inmerso en un delito de negociación incompatible. Por favor, o sea, yo por eso culminé mi presentación primera pidiéndole al señor fiscal un contrato para poder nosotros determinar si en ese contrato mi cliente pudo haberse interesado, si llamó a los miembros del comité que lo contrataron, si estaba en el país, si el presidente del comité era miembro del colegio de mi cliente, algún dato que razonablemente implique la continuación de esta investigación. Pero esta investigación, señor, ahora vamos a hablar de esta investigación es por el delito de negociación incompatible, está en el requerimiento expresamente y no hay contrato con el Estado. Lo dice el Estado, lo dice la empresa, el único que no lo dice o no lo cree es el fiscal. En referencia al delito de obstrucción de la justicia, es nuevamente esta colaboración eficaz que está teniendo a cabo en la Fiscalía, de la cual nace este supuesto favorecimiento del año 2024 y 2025, que ya hemos visto, no hay ningún contrato ni en el 2024 ni en el 2025, donde también dice
el ministro quiere que tú no declares, hablemos, y esa es la obstrucción. Que se investigue, pues claro, esa es la obstrucción que nace de acá porque la fiscal se inhibió de ver este caso y está llevándolo a otra Fiscalía Suprema que se investigue, que se investigue. Se investigue, probablemente estaremos discutiendo alguna medida en ese caso en algún momento que la Fiscalía lo solicite. Pero en este caso, no hay caso, señor magistrado. Negociación incompatible. Por eso es que usted tiene que hacer una ponderación de todo este esquema. ¿De dónde nace el peligro en este caso? De una imputación grave, con graves elementos de convicción, con circunstancias que van a permitir gravemente esta investigación y que mi cliente se va a escapar porque va a haber una sanción acá. No, señor magistrado, porque no es grave. No hay elementos de convicción. No hay ningún contrato con el Estado por el cual mi cliente haya podido interesarse, que es lo que dice el delito de negociación incompatible. No la hay. Y si lo hubiera, señor magistrado, vamos a los otros elementos. La Fiscalía dice que hay arraigo domiciliario, que hay arraigo familiar y ya hay arraigo laboral. Este supuesto contrato, dice el señor fiscal, y bastante irrespetuoso porque es una resolución que le hemos adjuntado con un contrato y además un oficio formal emitido por el secretario general del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por el señor Carlos Alberto Zavala Polanco, secretario general. Y el documento es el oficio número 386-2025, del 3 de marzo de este año. O sea, no es un supuesto contrato, es un contrato. Con lo cual hay arraigo laboral y es un funcionario público nuevamente. Si va a renunciar, señor magistrado, usted no puede tomar decisiones pensando en el futuro sin una conducta objetiva y directa que le permita decir a usted, el señor se va a escapar, se va a evadir la justicia, se va a ir mañana. Eso no existe. Y no existe porque este caso, sobre todo este caso, los demás también, pero sobre todo este caso, no tiene un supuesto fáctico importante, un supuesto criminal importante. Estamos en una investigación preliminar. Ha declarado la secretaria general del MIDIS en el tiempo que el señor De Martín era ministro y ha dicho no hay ningún contrato con De Martín. Ha declarado la directora ejecutiva de Caliwarma. La directora ejecutiva de Caliwarma, nosotros hemos apuntado esa declaración. No hay contrato con Gambino. Ha declarado la directora ejecutiva de Caliwarma anterior, no hay contratos con Gambino. Ha declarado el señor De Martínez, no conozco a la empresa Gambino. Ha declarado el señor Guillén, desconozco los audios. Ha declarado el representante de la empresa Gambino, no hay contratos con Gambino. Los oficios directamente enviados al señor fiscal, que no se los ha juntado el requerimiento, nosotros sí, no hay contrato con Gambino. Señor magistrado, ¿dónde va esta investigación? Si es por negociación incompatible. No podría ser por colusión porque no hay ningún contrato con Gambino. Entonces, vamos, lo que le estamos pidiendo es bastante razonable y está de acuerdo con toda la jurisprudencia, con resoluciones además que usted ha emitido en otros incidentes de impedimento de salida del país, donde lo primero que se tiene que verificar es la gravedad de los elementos de convicción y el hecho concreto. Si no hay un hecho concreto, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el peligro? No existe. No hay forma de señalar que este caso ni siquiera va a tener un resultado exitoso. Por eso es que no cumple con el principio de proporcionalidad. No puede ser proporcional una medida de impedimento del país para un caso con una base fáctica tan pequeña, con un esquema de indicios tan corto. Por estas consideraciones, señor, perdóneme, doctor, solicitamos se declare infundado el pedido, el requerimiento realizado por la Fiscalía en contra de mi cliente. Señor magistrado, quisiera solicitarle que mi cliente pudiera dar una palabra. Gracias. Señor De Martini tiene 3 a 4 minutos para escuchar. Muchas gracias, señor magistrado. Con todo respeto, primero para expresar que estoy bastante consternado porque tengo casi 30 años, señor magistrado, de ejercicio de la gestión pública, desde estudiante y por todo el desarrollo de mi carrera profesional. Me considero soy un especialista en gestión pública, desde la parte técnica. Y la verdad que llegar a ser ministro de Estado, señor magistrado, es un alto honor que puede tener cualquier profesional a lo largo de su carrera pública. Pero uno no llega a ser ministro de Estado, señor magistrado, para estar involucrado en hechos de este tipo. Uno no llega a ser ministro de Estado para que los hechos reales y fácticos se quieran ver de una manera bastante antojada.
yo entiendo y respeto mucho la institucionalidad, respeto mucho el trabajo del Ministerio Público. He pedido una reunión con la fiscal de la Nación, me ha atendido el fiscal Paucar y le he expresado mi pesar, mi sentir sobre estos hechos de un programa que estaba dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que yo he liderado por más de 2 años, señor magistrado. Más de 2 años. Donde hemos hecho cambios estructurales importantes que juzgará la historia y no son materia ahorita de discusión. Pero, señor magistrado, yo solamente voy a desarrollar puntualmente unos comentarios. Primero se habla de este colaborador eficaz. Me imputa una amistad. Porque efectivamente, para hacer, entiendo yo, estas negociaciones, estos actos, pues tiene que haber una relación, un acercamiento. Y esto se imputa a través de una amistad. Señor magistrado, yo no conozco al señor Martín Rippel, ni a nadie de su familia, no lo conozco. Lo he declarado, lo he mencionado en honor a la verdad. No va a haber un solo hecho que me vincule ni cercanamente al señor Martín Rippel. Ni social, ni laboral, ni profesional, ni empresarial. No tengo ninguna cercanía con él. Ni siquiera decir que de repente en el ejercicio de su profesión periodística tuvo una entrevista conmigo o yo con él. Nunca. No lo conozco. Y eso lo ha rectificado él. Por lo tanto, se podrá buscar, se podrá requerir, se podrá preguntar, se podrá decir, pero nunca va a haber un hecho porque no lo conozco, así de simple, a él ni a su empresa. Un ministro de Estado, señor magistrado, un ministro de Estado jamás tiene que ver con contratos. Imagínense, en el ministerio hay más de 8.000 trabajadores y cada uno de ellos tiene su función. Hay 7 programas sectoriales. Uno es Caliwarma, que tiene más de 5.000 trabajadores, solamente Caliwarma. Y cada uno tiene su función técnica. Los ministros de Estado no estamos atrás de los contratos ni los procesos, porque todos estos contratos y estos procesos tienen toda una regulación técnica. Los productos que se compran tienen informes técnicos que vienen desde informes del CENAM, del Ministerio de Salud, para el tema alimentario. Tiene ratificaciones técnicas de los alimentarios sobre los productos y estudios de mercado. No es al dedo que diga, oye, cómprale a este, cómprale a aquello, y mucho menos un ministro, porque eso dejaría pues una estela enorme de favorecimiento. Los ministros no intervenimos nunca, jamás yo en mi calidad de ministro he pedido que se favorezca a ninguna empresa. Lo que analizamos son las políticas públicas, son las coyunturas, son los escenarios para tomar decisiones en beneficio de los más necesitados. No tengo una amistad con este señor, no conozco su empresa. Señor magistrado, se habla de obstrucción. Este señor Guillén, que está mencionado, más de 2 años de ministro, señor magistrado, como es un hecho fáctico, y este señor lo he visto 2 o 3 veces, 2 veces que accedió a una cita, como lo he mencionado, por cortesía, por un recuerdo de una persona que ya no se encuentra acá, que ha fallecido, y una conversación intrascendente. Pero jamás, y así mismo lo ha hecho el mismo, supuestamente, señor Guillén, me habló pues de una persona que a la luz de los hechos parece que se conoce quién es, y de que yo pedía que esa persona no declare a la prensa. Yo no sé si declarar a la prensa, pues, es obstrucción a la justicia, pero eso es materia de otro tema. Y jamás yo pediría una cosa así, porque a esa persona, y puede haber un registro de todas mis declaraciones desde el día 1 que se hizo esta denuncia en el mes de octubre, que salió pública, he condenado a esa persona, la he condenado, pero jurídica y legalmente, pidiendo que esa persona, que es responsable, porque lo ha señalado y lo ha descrito sin mayor vergüenza como subrepticiamente ha estado vulnerando los controles de calidad de los alimentos en algunas partes que proveía el programa Caliwarma. Lo ha descrito y yo lo he condenado y he pedido la máxima sanción y he tomado decisiones desde el primer día, señor magistrado. He pedido a la Fiscalía que ingrese al programa, he dado toda la información, pero no solamente en este caso, como ministro de Estado, desde que he ejercido
he hecho cambios en el programa para favorecer, para cambiar el modelo. Son estas cosas las que yo digo que me están llevando a este tipo de circunstancias. Son este cambio de modelo que está llevándome a que tenga este tipo de problemas porque estoy chocando seguro con muchos intereses. Pero bueno, no hay obstrucción a la justicia. Y el tema de embajador, señor magistrado, cortito nomás, el tema de embajador, señor magistrado, yo no he pedido, no voy a pedir, y tengo yo una prioridad, señor magistrado, que es que estas causas se resuelvan, que salga la verdad, que mi nombre y mi línea de trabajo de más de 30 años quede como siempre he querido, porque yo me valgo de mi trabajo de una manera impecable. No tengo ningún problema a partir solamente de estos supuestos y no he estado vinculado en ninguno de estos tipos de casos ni con ninguna de estos pedidos de estas medidas que de verdad consterna a alguien que entendió que ser ministro es lo mejor que uno puede dar a su patria, a su nación. Señor magistrado, no hay ningún hecho concreto para ser embajador y así lo hubiera, mi prioridad es quedarme en el Perú, seguir trabajando, esta es la razón del nuevo contrato. Señor magistrado, yo vivo de mi trabajo, no tengo empresas, yo vivo en trabajo, y mi trabajo principalmente es ser gestor público. Lo dice mi hoja de vida, en los 3 niveles de gobierno que he trabajado por estos casi 30 años. Y por eso es que pongo mis conocimientos técnicos para eso. Y por eso es que estoy trabajando ahora y seguiré trabajando acá en mi patria. Adicionalmente, sobre récord de salidas, como lo ha mencionado mi abogado que ratifico todo lo que ha señalado, en estos 2 años de ministro de Estado he salido representando a mi país y he regresado. Son autorizaciones que estamos nosotros adjuntando para que usted las pueda evaluar. Son representaciones oficiales. Y mi patrimonio que está en mis declaraciones juradas, señor magistrado, es el patrimonio que yo tengo fruto de mi trabajo. Y no son grandes cosas, son las cosas que le permiten vivir a un profesional como cualquier otro de nosotros, pero de ninguna manera, pues, es un patrimonio que a mí ni a nadie le permitiría, pues, tener este tipo de actitudes que rechazo absolutamente, porque huir, impedimento de salida, es cuando uno tiene que asociar que una persona quiere huir. Yo lo que más quiero, señor magistrado, es que estas cosas se esclarezcan. No tengo nada que ocultar. Mis hechos han sido transparentes y por dichos de terceros, por comentarios de terceros que he pedido, efectivamente, como se ha mencionado, he denunciado a esa persona porque quiero saber cuál fue el motivo de esta conversación, que luego a lo largo de la transcripción, señor magistrado, si uno puede leer y parte del motivo ya lo dijo su abogado, señor de Martínez. Sí, para terminar, es que estas personas aparentemente han tenido la intención de incriminarme en hechos a los cuales yo no he participado y no participaría por temas de convicción y ética. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien solicita se declare fundado un requerimiento de impedimento de salida del país, en el proceso seguido al señor de Martínez Montes, y a la Procuraduría, que comparte la misma posición de la Fiscalía, y los argumentos de la defensa, así como del investigado en este caso, que se declare infundado el mismo por los argumentos señalados el día de hoy. Dicho ello, se va a pedir la resolución correspondiente notificada a las casillas electrónicas. Siendo las 9:49, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Muy buen día. Muchas gracias a todos. Buen día.